Dios les bendiga, manantial de vida y toda persona que escuche esta palabra. Qué grato y qué placer es comunicarnos por este medio y escuchar la bendita palabra de Dios, que es la que nos alienta, nos fortalece, nos levanta en momentos de dificultad. Y hoy tenemos una palabra súper especial, guiada por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me brindas, Señor, para llevar una palabra de aliento, de fortaleza, Señor, a tu pueblo, que tanto lo necesita, Señor. Necesitamos esa palabra, Señor. Necesitamos ese refrigerio, Padre Celestial. Permite, Señor, que este refrigerio llene nuestro espíritu y se levante en medio de un mundo de caos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis hermanos, hay una palabra muy linda. Todas las palabras que vienen de parte de Dios son hermosas, son edificantes. Lo que necesitamos es que nuestro espíritu la sepa absorber y tomar en su corazón para su propia vida. La palabra que el Señor nos ha regalado hoy es: ¿qué huella estás dejando? Repito, ¿qué huella estás dejando? En forma de pregunta. Todos los seres humanos, independientemente del extracto, independientemente de la condición física, la edad, dejamos huella. Lo que hiciste ayer, ya hoy es historia, pero dejaste una huella. Y la pregunta es, hay personas que pueden mirar tus huellas y se pueden parar en ellas para decir, yo quiero caminar sobre estas huellas. En el mundo secular hay huellas a nivel del deporte. Aunque las personas no estén porque hayan partido a la eternidad, quedó su huella de las glorias, de los triunfos o de las derrotas. Pero quedaron huellas para aquellos que están empezando el área deportiva. Lo mismo en el área laboral. Tú pasaste por una empresa y tú dejaste una huella. En el área como papá, como mamá, tú dejas una huella en tus hijos. En el ministerio, tú dejas una huella en aquellos que te rodean, en los vecinos. Tú que tienes un talento que el Señor te dio, ¿qué huella estás dejando con ese talento? Y hay huellas que son dignas de seguir y son dignas de admirar. Y hay huellas que decimos, yo no quiero pisar estas huellas. Algunos personajes, se habla de la madre Laura, y ella dejó huellas ¿de qué? De servicio, de desprenderse de lo que era ella para servirle al otro. Jesús es el mejor ejemplo de las huellas que él ha seguido. Jesús dejó huellas de perdón, dejó huellas de fortaleza, dejó huellas de humildad, dejó huellas de servicio, pero esas huellas a él le costaron lágrimas, le costaron tener que estar firme, porque esas huellas lo ayudaron a soportar el peso de la cruz, para luego ver el resultado de esas huellas y es resucitar en gloria. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy
en día, ¿qué huellas estás dejando como papá, como mamá, como amigo, como empleado, como persona que conoces de Dios, como líder, como discípulo, como pastor? Lo que haces es que conoces la palabra, que el Señor te rescató, que te ha dado provisión, milagros, te ha guardado y te ha protegido. ¿Qué huellas estás dejando? ¿Hay huellas de gratitud o estás dejando huellas de ingratitud, huellas de murmuración, huellas de amargura, huellas de pesadez? Todos al final del día, cuando estamos trabajando y llegamos a nuestras casas, llegamos tan cansados que lo primero que hacemos es quitar nuestros zapatos, nuestros tenis, nuestras botas y ponernos unas pantuflas, sandalias más cómodas, porque nuestros pies han estado en diferentes lugares, diferente posición, y lo primero que queremos es ese descanso. Hoy vamos a hablar de ese tipo de descanso. El primer punto que vamos a mirar en qué huella estás dejando está en Proverbios capítulo 6, el verso 28, y está en forma de una pregunta. ¿Andará el hombre en brasas y sus pies no se quemarán? Repito, andará el hombre en brasas y sus pies no se quemarán. En este versículo queremos trabajar nuestra autosuficiencia. Nosotros creemos muchas veces que podemos controlar ciertas adicciones, ciertos hábitos, ciertas relaciones, que nuestros pies nos llevan a ciertos lugares de contaminación, y creemos que al pararnos en brasas físicamente nuestros pies se tienen que quemar. Pero le estoy hablando de esos pies espirituales. Creemos que esa persona con que nos relacionamos, ese medio ambiente que manejamos, esa adicción, ese hábito repetitivo, creemos, yo lo manejo, yo lo controlo. Eso es símbolo de autosuficiencia. Y terminamos quemando ese diseño que Dios ha dado para nuestra vida, quemando ese talento, quemando el ministerio, y ahí es donde empezamos a secarnos espiritualmente. La pregunta para reflexionar es: ¿sobre qué brasas tú te estás parando y hasta el momento crees y dices, yo esto lo controlo? Examínate. Hay brasas que parece que no quemaran, pero la palabra del Señor dice, hay caminos que al hombre les parecen derechos, pero no saben que sus caminos son caminos de muerte y de destrucción. Ahí tenemos el primer punto, la autosuficiencia. Examínate si te crees autosuficiente. Segundo punto, hermanos, está en Josué capítulo 3 y vamos a mirar el verso 5. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El contexto de este capítulo es el siguiente.
el Señor le prometió al pueblo de Israel una tierra prometida, que en este caso era Canaán. Pero para llegar a Canaán tenían que pasar por el río Jordán. El Señor le habla a Josué y le dice: busca 12 sacerdotes que lleven el arca, y ellos deberán meter la planta de sus pies en el río Jordán, y irán adelante porque el pueblo no conocía ese camino. Y vamos a mirar cómo en el verso 13 lo que sucede cuando Dios le da la orden al pueblo de lo que debían hacer los sacerdotes. Y cuando las plantas de los pies, escucha bien, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, porque las aguas de arriba se separaron en montones y las de abajo en otro montón. Dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes. Vemos el siguiente contexto. El Señor le da una orden a Josué y le dice: santifíquese, porque mañana yo voy a hacer grandes maravillas entre ustedes. Entonces santificaron sus pies y tenían que partir del Jordán para llegar a Canaán, que era la tierra prometida. Los sacerdotes, que eran los guías, llevaban el arca, ellos metieron sus pies en el agua. Se dice que el Jordán en esa época estaba en tiempo de cosecha, el agua estaba turbulenta, era un río caudaloso, no era un charquito, era con remolinos, las aguas estaban en su furor. Cuando ellos metieron sus plantas de los pies, inmediatamente las aguas se dividieron y se separaron en montones. Y se quedaron ahí hasta que hubo tierra firme. El pueblo empezó a pasar, ellos no se movieron de ahí. Empezó a pasar todos, el grande, el pequeño, el joven, el adulto, no se movieron hasta que pasó todo el pueblo. Luego el Señor, para dejar una huella, les dice: tomen 12 piedras y póngalas las unas sobre las otras, para que cuando el pueblo mañana pregunte qué significan esas piedras, dice: esto es la huella en donde Dios estuvo con nosotros cuando pasamos el Jordán. Aunque era unas piedras, era una huella, era una historia. Pero ¿por qué cuando ellos sumergieron sus plantas de los pies en el agua turbulenta, inmediatamente hubo tierra firme? No importa qué aguas turbulentas tengas que pisar, pero si tenemos la presencia que era el arca, inmediatamente se puso tierra firme y seca. Y dice, se quedaron ahí hasta que pasó todo el pueblo. ¿Cuántas veces para usted conocer la palabra, para yo ser pastor, para yo ser líder, para yo recibir una bendición, alguien que quizás tú no conoces o conoces, se tuvo que meter al Jordán en medio del agua turbulenta con la presencia de Dios, hasta que tú, que estabas débil, te levantaras, hasta que tú, que caminabas aún con los pies empollados, que caminabas coja, que tenías miedos, que tenías duda, se quedó ahí en medio de ese agua turbulenta, esperando que pasaras a Canaán para que recibieras esa tierra prometida, esa bendición. Déjeme decirle, hermano,
todo milagro, toda bendición que usted ha recibido, por pequeña que sea, alguien se tuvo que meter sus plantas de sus pies en ese Jordán para que usted disfrutara ese salario, esa sanidad física, esa provisión espiritual, se sostuviera ese hogar. Pero estos sacerdotes se tuvieron que quedar ahí hasta que pasara todo el pueblo. Y ¿será que tú sumerges las plantas de tus pies en ese Jordán hasta que se calme la tempestad del otro? Para que el otro que ha fallado, que está débil, que está confundido, se pueda levantar. Y ellos, dice la palabra, que todo el pueblo pudo pasar para llegar a Canaán. Vemos qué palabra tan preciosa. Hoy el Señor nos está llamando a sumergir nuestras plantas en ese río Jordán para ayudar a pasar a esa persona, aún tu papá, tu ministro. Y si tú tienes un talento, un don, tú tienes que sumergir tus plantas de los pies sobre el río Jordán para que ese don fluya. ¿Qué personas han sumergido las plantas de sus pies en un río Jordán lleno de turbulencia para que hoy tú tengas el conocimiento de la palabra que tienes, tengas el don que tienes, la fe que el Señor te ha regalado? Vamos a mirar un tercer punto y es muy especial y está en Isaías 52, el verso 7, dice: bendito sean los pies del que trae buenas nuevas de paz, buenas nuevas de gozo, buenas nuevas de salvación. Y dice, el Señor es el que reina. Aquí vamos a mirar qué tanta bendición es tu caminar, es la planta de tus pies. Dice, bendito son los pies del que trae buenas nuevas. Tus huellas como líder son benditas. Tu ministerio que el Señor te ha regalado son benditas. Tú llevas, cuando hablas en la empresa, cuando mandas los mensajes por el WhatsApp, cuando te reúnes con los tuyos, tú llevas buenas nuevas de paz, de gozo, de salvación, o tus pies llevan nuevas de tragedia, amargura, murmuración, desánimo. Qué buenas nuevas llevan tus pies. Y podemos decir, tus pies son benditos. Yo quiero pisar donde esta persona pisó. Tú dices, Dios es el que reina sobre toda la tierra. Qué buenas nuevas lleva tus pies cuando llegas a cierto lugar, cuando te reúnes con ciertas personas. Es la otra pregunta. Y vamos a mirar otro punto, y es ser lavadores de pies. Ser lavadores de pies. Y esto está en la palabra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, el verso 14. Y dice, yo siendo el maestro, Jesús, he lavado los pies a vosotros, para que ustedes se laven los pies unos a otros. Y aquí el punto que vamos a ver es ser lavadores de pies.
Hemos visto en películas, en programas y en actos proféticos cómo se hace el lavar los pies, porque Jesús lo hizo a sus discípulos. Pero aquí el Señor les está diciendo, yo lavé los pies a ustedes, para que ustedes se lo laven entre sí. Lavar los pies, cuando tú vas donde la persona que te arregla tus pies, tus uñas, tus callos, te los suaviza con aceite, con cremas, tú sientes bastante descanso. Y el Señor aquí les está diciendo a los discípulos, lávense los pies unos a otros, no en el área física. Cuando yo lavo los pies en el área física de alguien, yo me someto al sudor, al polvo, a muchas cosas. No queremos entrar en contexto. Pero lavar los pies entre el pueblo de Dios, entre los que conocemos la palabra, es lavar los pies de aquella persona que tiene callos por el trajinar de la vida. Lavar los pies de aquel que está cansado, que tiene sus pies pelados por el sufrimiento, por la aflicción, porque cayó. Es levantarlo, es darle un descanso, es decirle, yo quiero lavar tus pies, yo no te quiero deshonrar, yo te quiero honrar a pesar de. Yo quiero suavizar tus pies a pesar de. Y cuando empezamos a lavarnos los pies los unos a los otros, las envidias desaparecen, las murmuraciones desaparecen. Y hay ese espíritu de unidad, ese espíritu de yo te levanto. Si me toca llevarte en mis brazos mientras que tus pies y las ampollas de tus pies sanen, yo te llevo. Por eso la palabra dice en Gálatas, sobrellevar las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. Lavar los pies es llevar a ese papá, aún a ese pastor, a ese líder que se ha equivocado, que tiene sus pies empollados. Eso es lavar los pies. Pero muchas veces en vez de lavar los pies, cogemos y arrancamos la piel, arrancamos ese callo de tal forma que saque sangre, esa uña enterrada de tal forma que duela, porque hay en nosotros un espíritu de juzgar, señalar, y nos volvemos indolentes, insolentes, y no, pero sí queremos que me laven a mí los pies con suavidad, pero no soy capaz de lavar los pies del otro. La pregunta es, cuando has estado cansado, agotado en cualquier área de tu vida, física, espiritualmente, ¿quién te ha lavado los pies? Como pastora, con una palabra, con una cita bíblica, con una administración, que te escucharon. Te tomaste un tinto con alguien y te escuchó. En donde alguien, sin tú saberlo, intercedió y se levantó 2, 3 de la mañana para lavarte los pies. Lavar los pies es gratitud, es humildad, es reconocimiento. Pero si tú no eres capaz de reconocer quién te ha lavado los pies en este caminar, es imposible que tú laves los pies de aquella persona que está débil, aún del pastor, del líder, del siervo. La pregunta es, ¿qué huellas estás dejando? Por la vida, todos dejamos huellas. ¿Será que
Alguien se quiere parar en tus huellas. Tu hijo dice, yo me quiero parar en las huellas de papá, porque son huellas de perdón, son huellas de fortaleza. O quizás personas a tu alrededor, yo me quiero parar en las huellas, en la forma como tú sirves a Dios. ¿Qué huella estás dejando? ¿Qué huella estás dejando? Te pregunta el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la palabra que tú nos permites y que nos regalas, Señor. Señor, tu palabra dice que sigamos nuestras huellas. Y tus huellas, han habido huellas de dolor, Señor Jesús, huellas de esperanza, huellas de perdón, huellas de reconciliación. Y cuando tú aquí en la tierra dejaste huellas de gozo, de paz, de buenas nuevas y de salvación, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque en este momento yo me miro mis pies descalzos y pregunto, Señor, perdóname, que he dejado huellas de amargura en el ministerio, con mis palabras, con mis actitudes. He dejado huellas de inseguridad, de duda, de miedo y de temor. He dejado huellas de rencor. Señor, he dejado huellas de inutilidad porque he decidido no servirte, Señor. Perdóname porque tú me diste un talento y ese talento lo he dejado guardado, Señor. Padre, perdóname porque no me he querido parar en el Jordán, en medio del agua turbulenta, para que aquel pequeño, grande, pueda pasar. Y quizás me he parado en el Jordán, pero sin el arca, sin la presencia. Tú has servido sin la presencia de Dios, y por eso he sacado las plantas de los pies de ese Jordán, Señor. Permíteme volver a sumergir mis plantas de los pies en ese Jordán, pero con la presencia de Dios, y esperar a que esta persona que cayó, que se levante, porque la palabra del Señor, el que está firme, mire que no caiga. Por eso el Señor nos dice, andará el hombre sobre brasas y no quemará sus pies. ¿Sobre qué brasas estás andando y crees que tus pies no se han quemado a nivel espiritual, Señor? Padre, ayuda, Señor, a ese papá, a esa mamá, a ese líder, a ese pastor, a ese amigo, a ese empresario, a ese joven, a tu adolescente, que quizá nos paramos en brasas y creemos que todo lo controlamos, Señor. Oh Espíritu Santo, haz un alto en el camino y ojalá te descalzaras y miraras tus pies. Y dice, ¿por qué lugares han trajinado, han caminado, que no he permitido que mis pies sean corregidos? Porque el orgullo me hace tomar otros caminos, otras decisiones. Pero no importa cuánto orgullosos sean, siempre estaremos dejando huellas. Padre, yo te pido y miro mis pies, báñalos, lávamelos, para yo poder lavar los pies del otro, del que está cansado, del que ha fallado, del que me ha decepcionado. En el nombre de Cristo Jesús, ¿qué huellas estás dejando? ¿Qué huellas estás dejando? Cuando termines de escuchar esta palabra, ya es una huella. Te dieron una palabra de aliento, de fortaleza, pero ¿qué huellas dejó en tu espíritu? Es tiempo de tomar decisiones. Dios les bendiga. En la arena
día seguí tus pasos sin pensarlo. Nunca me lo imaginé. Fui cayendo en tus brazos de ternura, en ese amor que sí perdura. Descubrí tal belleza cual ninguna, que se vive en los brazos de Jesús. Esa luz que brilla en mi caminar da fuerzas para continuar. Siempre conmigo va, Él nunca me dejará. Esa luz que brilla en la oscuridad, si le buscas le encontrarás. No desprecies su llamar, Él quiere acercarse hoy. Esa luz se llama Jesús. Al seguir tus pasos pude darme cuenta que sin ti no valgo nada, y solo tú das fuerzas para continuar. En la arena un día seguí tus pasos sin pensarlo. Nunca me lo imaginé. Fui cayendo en tus brazos de ternura, en ese amor que sí perdura. Descubrí tal belleza cual ninguna, que se vive en los brazos de Jesús. Esa luz que brilla en mi caminar da fuerzas para continuar. Siempre conmigo va, Él nunca me dejará. Esa luz que brilla en la oscuridad, si le buscas le encontrarás. No desprecies su llamar, Él quiere acercarse hoy. Esa luz se llama Jesús.